podemos accesar directamente al Padre, pero por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre. Eso rasgó el velo y quitó toda pared intermedia que impedía que nosotros tuviésemos ese privilegio que al principio teníamos cuando Dios creó al hombre, dando a entender que la muerte de Jesucristo en la cruz abrió acceso a la gracia, de manera que siendo nosotros pecadores, venimos a ser justificados por la fe por medio de Jesucristo. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, Jesús fue quien abrió ese espacio por medio de la gracia, para que siendo inmerecedores, seamos merecedores. Esto no es don de hombre, esto no es porque nuestras obras son buenas, sino porque así Él quiso dárnosla. Porque el amor del Padre es grande para con cada uno de nosotros. Esto abrió un acceso para que todo aquel que ha pecado, que está alejado de la ciudadanía celestial, que está alejado de Dios, pues tenga la oportunidad de reconciliarse nuevamente con el Padre y que tenga todos estos privilegios que están disponibles para los hijos. Cuando hablamos de hijos, estamos hablando de el privilegio más alto que alguien pueda tener mediante la acción misma o la dádiva del Padre. Porque sabemos que hay siervos también. Los siervos, dice la Biblia, que los siervos no heredan. Los siervos no quedan en casa para siempre. Sin embargo, el hijo sí recibe herencia. Entonces eso hace la gracia. La gracia nos hace herederos y coherederos. De manera que nosotros podamos tener acceso a todas esas cosas que Dios ha dispuesto para los que aman su nombre. Por eso dice la Biblia en el libro de 2 Corintios capítulo 2, verso 9. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando habla de los que le aman, no está hablando de cualquier persona. Como estuvimos hablando en el jueves pasado, hay muchas personas que dicen amar al Señor. Hay muchas personas que son ligeros a decirle a alguien, te amo. Sin embargo, en el momento de presentar sacrificio, permanencia, obediencia y mansedumbre, se va a pique el amor, abandonan por completo. Porque es más fácil para ellos presentarse orgulloso que sumiso delante de aquel que es supremo. Entonces, cuando somos hijos tenemos todos esos privilegios. Y la gracia nos accesó para que, habiendo estado lejos del Padre, habiendo andado errante por el mundo, pues volvamos a la herencia de hijo, volvamos a la casa y que podamos nuevamente restablecer esa intimidad con Dios que se rompió. La gracia hace que nosotros, aún mereciendo castigo, porque no hay nadie bueno, la Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 14, y lo repite en el Salmo capítulo 53, que miró Dios sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno recto, para ver si había alguno bueno que hiciera el bien. Y dice que no había ni siquiera uno. O sea, si hay alguien que se presenta como bueno delante de los hombres, o se quiera presentar como bueno delante de Dios, pues tal persona no es digno de la misericordia de Dios. Porque yo creo que la mejor actitud es reconocer que somos malos, que le hemos fallado a Dios, que hemos abandonado nuestra posición de hijo y que hemos elegido andar errante en el mundo sin fe y sin esperanza. Pero la gracia hace que nosotros volvamos a instaurar esa relación con el Padre, que volvamos a someternos en obediencia, que volvamos a pertenecer al redil y que siendo merecedor del castigo, pues Jesús, dice la Biblia, que llevó el castigo de nuestro pecado en su cuerpo. Por eso, si usted se fija en la historia de Jesús, de hecho la película que muchos vimos, de Mel Gibson, creo que mostraba cómo Jesús fue azotado y cómo su cuerpo fue ensangrentado y maltratado a tal punto de que no quedaba carne que no haya sido azotada en su cuerpo. ¿Pero por quién lo hizo? Por nosotros, sin ser merecedor de esto.
Y yo mencionaba el jueves pasado que ellos eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. Dijeron, crucifiquen a Jesús y suelten a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un líder que en aquel tiempo peleaba contra los romanos, porque quería la liberación de Israel, ya que estaban sometidos a muchas cosas que los romanos sometían al pueblo. Entonces él tenía un grupo, él era un líder de un grupo. Barrabás no era cualquier persona, a veces lo vemos como cualquier persona. Barrabás era un líder que luchaba a favor de su pueblo. Sin embargo, lo acusaron de sedición, en la cual mató a un hombre y por esa razón fue condenado a muerte. Sin embargo, aun siendo Barrabás un pecador, el pueblo mejor eligió a Barrabás en lugar de Jesús. Sin embargo, Jesús no fue condenado porque el hombre así lo quiso, ni fue condenado porque era obligatoriamente por el humano que así acontezca, sino que el mismo Padre le dio esa asignación a Jesús de venir a morir por nosotros para que seamos libres, no de la esclavitud solamente de los romanos, sino libres de la esclavitud del pecado, y que una vez y por todas podamos andar como hijos, libres y no siendo esclavos. Entonces Barrabás, decíamos que en griego significa hijo del padre o hijo de un padre, bar hijo y abba padre. Entonces el nombre de Barrabás representaba, como decíamos, Israel, que pertenece al linaje del Padre, hijos de Dios. Pero no solamente Barrabás, no solamente Israel, sino todos los que sintonizan este espacio, todos los que son creación de Dios también tienen el llamamiento a entrar en la gracia, y que esa gracia te haga merecedor de la salvación. Es la gracia. Por eso dice, justificado pues por la fe, tenemos vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que nadie se debe justificar porque hace obra buena. Porque hay personas que son muy piadosos, hacen obra piadosa. Son personas como este hombre que menciona la Biblia, Cornelio, que ayudan al pobre, ayudan al necesitado. Son personas que llevan donaciones a lugares de ancianos, a lugares de niños. Ayudan al que está necesitado, que quizá está invalidado de trabajar. Pero sin embargo, eso no te justifica para que tú alcances salvación. Lo que te justifica para que tú alcances salvación es la fe por medio de Cristo Jesús, que abre acceso, te abre un acceso para que penetres a la gracia. Entonces esa gracia te libra de la condenación. ¿Usted cree que si la gracia de Dios no hubiese sido una realidad, este mundo estuviese como está hoy en día? O sea, usted tuviese los privilegios que puede estar vivo, tiene salud, no muere cuando el diablo y los demonios dicen. Porque imagínese si fuese porque ellos eligieran tu vida, hace rato que la humanidad hubiese sido arrastrada hacia el infierno por Satanás y los demonios. Porque hay que saber que Satanás y los demonios ya están condenados y ellos no tienen acceso a la gracia. Ellos ni siquiera tendrán un juicio porque ya están condenados. Ahora, ¿quiénes son los que tienen el privilegio de que si accesan a esa gracia, son librados de la condenación eterna, son librados del infierno y ya no son más huérfanos, ya no son más errantes por el mundo, sino que pertenecen a un linaje real, pertenecen a una ciudadanía celestial? Son aquellos que realmente deciden aceptar al Señor, deciden negarse a la desgracia y entran en la gracia. Porque no es lo mismo estar en desgracia que en la gracia. Los que están en desgracia, usted va a ver que de día en día su vida se va deteriorando. De día en día su vida va entrando en más caos. Usted ve que las familias se están deteriorando, la sociedad se está corrompiendo. Usted ve como las personas hoy en día, usted va a los hospitales y usted ve tanto enfermos que hay. ¿Por qué? Porque están en desgracia. El que está fuera de la gracia está en desgracia. Es lamentable decirlo. Antes se decía, cuando la lotería sorteaba los premios, ellos decían, felicitamos a los agraciados. Sin embargo, hoy en día ya ellos no lo dicen así, porque eso significaba que los que no pegaban el premio, no se sacaban, eran desgraciados.
Entonces eso pasa realmente con los que están fuera de la gracia. Están en desgracia. Es imposible que tengan paz. La paz es pasajera, el gozo es pasajero. ¿Quiénes son los que tienen acceso a tener paz? Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 27, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y ni tengáis miedo. ¿Por qué? Porque esa gracia te hace estar tranquilo. Esa gracia te hace estar descansado. Esa gracia te hace vivir feliz, aunque el mundo y los demonios, como bien decía la doctora, te quieran ahogar por los afanes. Sin embargo, tú dices, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo Él se levantará. Lo que significa el que vendrá tu ayuda. Y como esa enseñanza que mostraba las aves, ellos no siembran ni nidan. Sin embargo, ni Salomón con toda su riqueza se vistió como una de ellas. Entonces eso hace el Padre con aquellos que también pertenecen a su redil, con aquellos que también están en el renglón de la gracia. La Biblia dice que en un momento será su ira, mas su misericordia será para siempre. Cuando tú estás en desgracia, estás bajo amenaza de la ira de Dios. Y la Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 7, verso 12, dice que Dios está airado todos los días con el impío. Oiga bien, los que están fuera de la gracia, Dios está airado todos los días con el impío. Dice que si él no se arrepiente, tiene ya preparadas sus armas. También ha preparado armas de muerte y saeta ardiente. Dice que el impío se preñó de iniquidad, concibió maldad. Dice que ha hecho hoyo y lo han dado. Y que en el hoyo que hicieron caerán y que su maldad será sobre su propia coronilla. ¿Qué significa esto? Que el que está fuera de la gracia de Dios, cada día los que están maquinando maldad. Dice la Biblia que ellos se acuestan en su cama a pensar maldad. Y que están en escondrijo como leones, acechando a quien devorar, esperando que una presa fácil pase por ahí para devorarlo. Eso es lo que hace el impío. El impío no se goza de que el otro prospere. El impío no se siente complacido de lo que tiene, siempre va en busca de más. Y no importa qué costo, no importa de qué manera tenga que alcanzar lo que se ha propuesto. El objetivo es que ellos quieren lograr algo. Sin embargo, la Biblia establece que el que está fuera de la gracia de Dios, lo que le espera es destrucción repentina. No hay manera de que tú vayas de viento en popa, como dicen. No hay manera. Lo que establece la Biblia para el impío, si usted lee el libro de los Proverbios y Eclesiastés, dice que cada día el impío irá de mal en peor. Cada día el insensato caerá en sus propias redes que ha ideado para hacer caer al justo. Sin embargo, los que están en la gracia tienen la garantía que aunque quizás no sean ricos aquí en la tierra, porque eso pasa muchas veces, quizá como dijo Pedro en el capítulo 3 del libro de Hechos, no tenemos oro ni plata, pero sin embargo tenemos poder de Dios, tenemos la gracia. Y esa gracia hace que nosotros crezcamos y vayamos a lugares que el impío no puede ir y hagamos cosas que ellos no pueden hacer. Porque la gracia hace que la misma misericordia de Dios te rodee con su favor. ¿Y qué es ser rodeado con el favor de Dios? Cuando tú estás rodeado con el favor de Dios, todo lo que tú haces tiene éxito. Todo lo que tú tocas prospera. Donde quiera que pisa tu pie hay una transformación en el ambiente. Por eso que cuando el Hijo de Dios está en un lugar, el ambiente es transformado. Porque es que el Señor te rodea con su favor. Tú puedes estar rodeado de personas y de seguro que la gracia estará sobre ti para que tú sobresalgas donde quiera que esté. Quizás muchos toquen puertas, pero yo estoy seguro que el que tiene la gracia toca y se le abre. El que tiene la gracia busca y halla. El que tiene la gracia llama y se le responde. No hay manera alguna que alguien que esté bajo la gracia de Dios viva en desgracia y sea una persona que no alcance aquellos objetivos que se ha propuesto alcanzar. Hay éxito en el Hijo de Dios que está rodeado de su gracia. Hay favor. Cuando tienes la gracia de Dios, Dios está contigo donde quiera que tú vas.
y no hay manera que el enemigo te pueda hacer frente. No hay manera que el enemigo quiera mantenerte en el anonimato, de manera que tu nombre, de manera que tu imagen no salga a flote. Porque la gracia de Dios va a hacer que todo lo que Dios ponga en tu mano sea prosperado. Por eso me impacta la historia de David. Cuando usted lee la historia de David, usted se da cuenta que David se mantenía, el padre lo tenía apacentando las ovejas en los lugares más remotos, en los montes, y tenía 8 hijos. Muchos de ellos estaban en frente de batalla y quizá tenían los privilegios en la casa, pero no tenían el favor de Dios como lo tenía David. De modo que cuando un oso o un león quería tocar esas ovejas, la fuerza de Dios estaba con él para que lo venciera y no pudiera tocarla. De tal manera que cuando llegó el tiempo, cuando llegó la hora y el momento, porque hay que saber algo, que el que está bajo la gracia de Dios no hace lo que quiere, ni va donde quiere, ni dice todo a la ligera. Espera el día, la hora y el momento. Está sometido a ese orden divino para que en el momento del accionar tenga éxito en lo que haga. Cuando llegó el tiempo, siendo David muy joven, alguien que se había salido de la misericordia de Dios, del favor de Dios, llamado Saúl, fue desechado. Y dice la Biblia que ese David, ese pequeñito, estaba agradando a su padre, apacentando las ovejas. Y cuando el Señor envía a Samuel a aquel lugar, que hace pasar sus 7 hermanos, el Señor le dice: mira, no mire lo que miran los hombres, porque los hombres miran lo hermoso de parecer y la estatura, mas yo no soy como los hombres, yo miro el corazón. Óigame bien. Y por eso que la Biblia dice que David tenía un corazón conforme a de Dios. Y ojo con esto no significa que el corazón de David era como el de Dios. Lo que significa era que David había encontrado gracia delante de Dios. Porque aunque David era un hombre pecador, sabía humillarse delante de Dios. Alguien que tiene la gracia delante de Dios, o que está en la gracia, sabe humillarse. Cuando cae, se levanta. Porque la misma gracia hace que tú te fortalezcas en medio de las debilidades. La misma gracia hace que tú te renueves. La misma gracia hace que tú no creas que eres fuerte por tu propia fuerza, sino que tú eres fuerte porque el favor de Jehová está contigo. Entonces eso pasaba con David. Que David, aunque era pequeño, aunque quizá era el menor entre sus hermanos, tenía la gracia de Dios. Y en el momento que alguien tenía necesidad de una respuesta a una problemática que estaba pasando, ¿a quiénes fueron a buscar? La Biblia dice que inmediatamente fueron a buscar a David. Y dice que cuando David tocaba el arpa, había mucha gente que toca el arpa. Quizá hay muchos doctores, odontólogos, pero quizá no tienen la gracia que tiene Paola Cruz. Porque es que la diferencia es esta, que tú te vas a encontrar dentro de muchas personas que están preparadas, que quizá son altos de estatura, son hermosos de parecer, pero no tienen la gracia de Dios que tiene un hijo de Dios. Entonces eso hacía diferente a David, que había muchos que tocaban el arpa. Quizás ellos podían ser buscados, pero sin embargo el siervo que le dijo a Saúl, que conocía a un joven, le dijo: conozco a un joven que es prudente en lo que hace y que toca el arpa muy bien. El que tiene la gracia de Dios es excelente en lo que hace. Todo lo que hace tiene brillo. Donde quiera que va se nota que hay una luz en su rostro que lo diferencia a los demás. Esa es la gracia de Dios. Favor inmerecido. Cuando tú estás rodeado de ese favor, óigame, tus pies no van a resbalar jamás. Y aunque empiece a tropezar en piedra, la Biblia dice que el ángel de Jehová te va a sostener. Oiga qué lindo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás confiado. Porque su vara y su callado te infundirán aliento. Adereza mesa delante de él en presencia de tus angustiadores. Oiga bien, eso hace la gracia que tú estés siendo pastoreado por los lugares donde realmente haya pasto verde y que tú no mueras de sed ni de hambre. Eso hace la gracia. Que aunque quizá tú no merezcas la cosa, sin embargo, por mantenerte humillado delante de él, Dios te ponga en posiciones que otros no han podido llegar.
Vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos trayendo esta palabra de bendición a tu vida. Señores, cómo cambian los tiempos. En antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día tengan 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa cómo tú lo digas. Es que es mío y es tuyo. My Cable. Llama ya. Poderoso lo que está pasando en este set por medio de esta palabra que estamos trayendo. Dios se está moviendo poderosamente. Mire, cuando la Biblia dice que cuando Jesús crecía, quiero abrir un paréntesis y hablarte acerca de esto, de la diferencia de estar en la gracia. Cuando Jesús crecía, dice que crecía en gracia delante de Dios y los hombres. ¿Qué significa esto? Que había muchos niños, había muchas personas. Sin embargo, este Jesús, donde quiera que iba, encontraba gracia. De tal modo que a los 8 años se les aparece a sus padres y Jesús estaba en el templo, estaba en medio de todos esos maestros, haciendo preguntas, indagando acerca de la ley, nutriéndose, aunque tenía el conocimiento de todo, porque él en esencia era la palabra. Sin embargo, él entendía que en esos lugares era que le era necesario estar. El que anda en gracia delante de Dios y delante de los hombres, más delante de Dios, el que esté en la gracia, busca estar en los lugares donde esté Dios. A diferencia que el que está en desgracia, el que no está dentro de la gracia, siempre su rumbo será contrario a los caminos que Dios ha establecido. En un momento yo estuve disertando una palabra en una actividad que ha marcado fuertemente. Yo todavía escucho gente testificando acerca de esta palabra que Dios me usó en este momento para traer, y era con el tema sal de la vía contraria. Sal de la vía contraria. Y yo establecí un sinnúmero de revelaciones ahí que Dios me traía. Sucumbieron fuertemente la vida de los que escucharon. Y una de las cosas que yo decía es que hay mucha gente que andan en vía contraria, porque el que está fuera de la gracia siempre sus pies lo va a encaminar en caminos deleitosos, en camino contrario a la voluntad de Dios. Sus caminos son torcidos. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen justos y rectos, pero su fin es camino de muerte. Sin embargo, el que anda en la gracia siempre buscará los lugares donde esté la presencia de Dios. Por eso me agrada el Salmo capítulo 34, el Salmo capítulo 42, Salmo 34, que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza
sea, estará de continuo en Jehová, en mi boca, porque en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y él invita y dice, venid y alabemos aún a su nombre. Y dice que lo condució entre voces de alegría hacia la casa de Jehová, porque ese era el lugar donde él quería estar. Y en el Salmo 27 también le pone demanda al Señor, porque él quería estar todos los días de su vida en la casa de Jehová. El que está en la gracia del Señor siempre buscará los lugares donde está la misma presencia de Dios para mantenerse cerca de Él. Me agrada la historia de esta mujer de Esther. Recuerden que Esther era una joven israelita, de origen israelita, que se encontraba en una ciudad a la cual no pertenecía. Sin embargo, ella fue elegida dentro de un casting, quizá obligatoria, pero fue elegida para ser una de esas mujeres que estuviesen delante del rey, ya que el rey estaba soltero, debido a que por una actitud de rebeldía de su esposa fue desechada. Y la Biblia dice que había un tiempo señalado para que cada mujer se presente delante del rey Asuero, y que cada una de ellas fueran examinadas por él de la manera que él quisiera. En fin, era que cada una iba en su tiempo. Sin embargo, la Biblia dice que Esther, llena de gracia de Dios, fue delante del rey sin estar en el tiempo que ella debía ir. Sin embargo, cuando esta muchacha se acerca, dice que él extendió el cetro. Todo rey tenía un cetro que cuando extendía esto, representaba que estaba dando acceso a que las personas accedieran a su recámara. Esa joven, aunque no era rica, aunque quizás no era la más hermosa en aquel lugar, sin embargo tenía la gracia de Dios. Y se hizo lo que ella dijo en aquel lugar. ¿Sabe por qué? Porque tenía gracia. El que tiene gracia de Dios tiene acceso al reino. El que tiene gracia de Dios, no hay límite para él. Por eso hay muchas personas que yo le digo, mira, búrlate de cualquier persona menos de alguien que tenga gracia de Dios. Y humilla al que tú quieras menos a alguien que tenga la gracia de Dios. Porque cuando tú humillas a alguien que tiene gracia de Dios, está provocando directamente a Dios. Y ese que tú quieres humillar será exaltado hasta lo más alto de parte del Señor. Nadie puede humillar a un hijo de Dios. Por eso la Biblia dice en el Salmo 34 que no hay vergüenza para los que temen a Dios. No habrá vergüenza. El que esté en la gracia de Dios no será avergonzado jamás. Y por torpe que sea, no se extraviará de su camino. Por torpe que sea al escuchar lo dicho de su boca, tendrás que escuchar un sonido diferente. Por eso era que cuando Pedro se encontraba rodeado de la autoridad de aquel entonces, los sanhedrines, los principales sacerdotes, los principales jefes de la guardia, dice que cuando escucharon hablar a Pedro, dijeron, y este no es Pedro, el que de habla del burgo. O sea, no sabía hablar, no era letrado. Sin embargo, cuando Pedro hablaba con tanto de nuevo, que aquellas personas quedaron impactados, quedaron anonadados de cómo Pedro hablaba delante de la multitud y era aceptada su palabra. Ese Pedro que en un momento era miedoso, ese Pedro que en un momento negó a Jesús, fue el mismo Pedro que una vez fue investido de la gracia, estuvo delante de los principales, fue llevado a los lugares más altos de Roma y de Israel. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces, es imposible que alguien que tenga gracia de Dios esté en lugares inadecuados. Siempre buscará los lugares donde está la presencia de Dios. Siempre buscará los lugares donde se escuche la voz de Dios. Siempre estará en los lugares donde pueda sentir la presencia del amado. A mí me impacta mucho la historia de Jesús cuando estaba Juan, el discípulo amado. Y es que Juan, alguien que tiene gracia, tiene la característica de Juan, que mientras muchos estaban pendientes de qué lugar iban a recibir en el cielo, porque Pedro y Santiago y muchos de ellos se discutían los lugares y en muchos momentos, ocasiones, le decían, maestro, cuando estemos en el cielo, ¿en qué lugar estaremos? ¿O a la derecha o a la izquierda? Ellos se disputaban los lugares, porque mire, hay gente, el que no tiene gracia quiere conseguir la cosa por su propia fuerza. Oiga bien,
el que no tiene gracia va a las iglesias y con astucia, con estratagema, buscar los mejores lugares, la forma de cómo acercarse a los líderes superiores y encontrar el favor de ellos. Sin embargo, el que tiene gracia quizás no es conocido, quizás se siente en la última silla de la iglesia, pero el Señor lo va a tomar por la mano y le va a decir, hijo, este no es tu lugar, y lo va a sentar adelante. Por eso que yo aprendí mucho del libro de Proverbios, que dice que cuando tú llegas a un lugar no te sientes en el primer asiento. No vaya a ser que alguien con más honra que tú, al cual pertenece ese lugar, te quiten y te sienten en lo último y lo pongan a él. El que tiene gracia de Dios no tiene que sentarse en el primer asiento, porque no te corresponde a ti ir por tu propia capacidad o habilidad. El que tiene gracia simplemente está confiado en Dios como un león, lo dice la Biblia, y está seguro de que el lugar que Dios le ha dicho, en ese lugar estará. Y posiblemente se sienta en el último asiento, pero llegará el día, llegará el momento que estará en el primer lugar, en el primer asiento. Entonces eso hace la gracia de Dios. Posiblemente tú llegues a una empresa y cuando tú llegues, como muchas empresas, tú eres la burla. Hay personas que te tiran las cosas al suelo y te dicen, levántalo. Yo lo he visto y lo he vivido. Sin embargo, cuando tú tienes gracia, en poco tiempo, porque a lo que muchos le cuestan años, oiga bien, doctora Paola, a lo que muchos le cuesta años, a ti te cuesta días y quizá meses. En fin, es que los que tienen gracia de Dios no necesitan hablar con palabras seduciosas, no necesitan utilizar la salamería de sus labios, no necesitan ser como muchas personas que son, ¿cómo le llaman? Lisonjeros, que tienen que alabar a la persona. Y ahí viene. El lisonjero tiene una característica, que ellos engrandecen mucho aquel del cual ellos quieren recibir favor. Ahí viene el superlativo, ahí viene el grande, ahí viene el más hermoso, ahí viene el más poderoso. Tú no necesitas hacer eso. Si tú te fijas de Mardoqueo, la Biblia dice que Mardoqueo estaba sentado enfrente al palacio, sentado ahí. Y cuando pasaba Amán, o Namán, aquel cuyo rey se arrecotaba los hombros, dice que le decía, ven acá y tú no me vas a engrandecer como los otros. Y le decía, ¿y cómo es esto? A nosotros se nos enseñó que al único que hay que postrarse y engrandecer es a Jehová. Dijo, no, conmigo eso no va. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué hizo Amán? Amán lo humilló. Lo humilló de tal modo que habló con el rey para que le preparara una horca y ahorcarlo porque le caía mal. Porque el que tiene la gracia de Dios no tumba polvo. El que tiene la gracia de Dios, vuelvo y le repito, no necesita ser lisonjero. Simplemente espera el momento, la hora y el tiempo de Dios. Óyeme lo que te estoy diciendo, porque le estoy hablando a gente aquí que llegó su hora y llegó su tiempo. El que tiene la gracia de Dios solamente espera el día, la hora y la orden de Dios. Lo que te estoy diciendo es que aunque el que esté a tu alrededor, el líder que esté a tu alrededor, que no te haya puesto en la posición que Dios haya determinado para ti, si él está mirando el reloj, Dios va a quemar el reloj. Va a hacer que se desprendan las manecillas del reloj. Lo que te estoy diciendo es que si llegó tu día, si llegó tu hora, si llegó el tiempo de la orden de Dios, el líder que te tiene detenido con cadena, que tiene bozal sobre ti, va a tener que caer en cama enfermo. Va a tener que ser movido de la posición que está. Dios va a tener que cambiar el orden de la cosa, pero tú estarás en el lugar que Dios determinó para ti. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Yo siento que Dios le está hablando a gente aquí y que está moviendo, está transicionando el espiritual, la mentalidad de muchos que creen que con su capacidad o habilidad van a lograr la cosa en Dios. Esto es con gracia, esto es con misericordia de Dios, esto es con favor de Dios. La Biblia dice que pasado el tiempo, Mardoqueo, ese que fue humillado por Namán, dice la Biblia que le declaró al rey un levantamiento que había en contra de él. Habló con los principales del rey y fue descubierto el asunto. Y fue escrito en el libro de las crónicas del rey. A mí me agradan la gente que cuando se está profetizando anotan, porque hay gente que
El que no tiene gracia no le interesa la cosa de Dios. El que tiene gracia está pendiente a cada palabra que salen de la boca de Dios. Y los reyes utilizaban que ellos tenían escribientes que escribían todo lo que se decía, sea lo profético o lo que el rey determinaba hacer en el tiempo que él quería hacerlo. Lo escribía. El asunto el rey lo escribió, pero llegó el día que el rey se fue a dormir a su cama y dice que se le fue el sueño. Paola, no fue que se le fue el sueño, es que llegó el día de Dios. Llegó el momento. Dice que se le fue el sueño y el rey comenzó a leer en el libro de la crónica. Y leyendo vio que alguien había declarado que se estaban levantando contra el rey para matarlo. Dijo, ¿y qué han hecho con este hombre que salvó mi vida? Dijeron, no, este hombre es un simple pobre, parafraseando yo. Ese hombre es un sirviente y para tirado del frente de la puerta del palacio. Dice, no relaje, mándenme a buscar, mándenme a llamar a ese hombre. Y manda a llamar también a Amán, al que lo humillaba. Y le dice, mira, quítate tu vestido, pónselo a él. Y este anillo, toma, pónselo en su dedo. Y agarra mi caballo y llévalo, pasealo por toda la ciudad. Porque así como se está haciendo ese hombre, se hará con aquel el cual halle gracia delante de mí. Bueno, Amán creía que era él que iba a estar en ese lugar, pero no fue así. Aquel al cual él humillaba y preparó una horca, no era simplemente un acto simbólico, sino que estaba siendo vestido y estaba siendo paseado como ya Dios lo había determinado porque tenía gracia. Y la Biblia dice que andaba en el caballo, vestido con ropa real y con el anillo de rey. Amán creía que era él y no era él. Esa condecoración, esa honra fue para Mardoqueo, porque no se humilló delante de los hombres. Mardoqueo no era lisonjero. Mardoqueo no era de los que se sentaba en el primer asiento. Mardoqueo no era del que intentaba lograr la cosa por sus propias habilidades, sino que esperaba el tiempo donde la gracia se manifestara para lograr lo que Dios había determinado para su vida. Amigo que me escucha, hermano que me escucha, la gracia es suficiente para que tú puedas ganar no solamente posiciones en la tierra, no solamente lo material, sino para que tú ganes el favor de Dios y que ganes el cielo. La gracia es suficiente para que en medio de muchas personas de la cual tú te sientas rodeado, estés rodeado, tú seas quien ilumines con luz propia, como dice la Biblia en el libro de Efesios, que nosotros somos luminares en el mundo. Y como dice que una ciudad asentada sobre un monte, Mateo capítulo 5, verso 11, no se puede esconder. Porque es tanto la luz que irradia de su rostro, que donde quiera que se vaya, tiene que ser notorio. La luz que tú tienes, la gracia que tú tienes, hermano que me escuche, amigo, irradia donde quiera que tú estás. Así que acércate al trono de la gracia para que tú seas herederos y coheredero. Dios te bendiga y será hasta el próximo jueves.